Una sola cosa quiero, y esa pretendo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Pues tú eres, Señor, mi luz, mi salud, nadie puede amedrentarme. El Señor es la defensa de mi vida, nadie me podrá atemorizar. Saludos amigos, bienvenidos una vez más a Reflexiones Pastorales, este canal de YouTube que les invitamos a cada uno de ustedes a suscribirse para que así podamos animarnos, motivarnos y acompañarnos en este proceso, en esta herramienta que ofrecemos cada semana. Nos encontramos hoy en el 16º domingo del tiempo ordinario. Este domingo 16, la palabra de Dios nos sigue interpelando, nos sigue animando y motivando para acompañar a Jesús específicamente en su viaje a Jerusalén, en su viaje hacia la glorificación, hacia cumplir la voluntad del Padre. Hoy tenemos hermosas lecturas como cada semana y podemos partir de nuestra reflexión del capítulo 18 del libro del Génesis. Abraham a la escucha de Dios. Habíamos visto en el capítulo 12 del Génesis cuando Dios llama a Abraham a una misión, cuando Dios convoca a Abraham para ser padre de un pueblo, de una generación que era anticipo de la iglesia, de la universalidad. En esta primera lectura nos encontramos con una de las estampas más evocadoras de los relatos en torno al padre del pueblo de Israel, Abraham. Es un relato que tiene todas las connotaciones de la historia sagrada, pero que expresa el misterio de la vida de este personaje que todo se lo jugó apoyando o apoyado en la promesa de Dios de darle una tierra y una heredad. Tres personajes aparecen a lo lejos, que son como uno, porque es uno el que al final habla con el patriarca. Se pone en funcionamiento la sagrada ley de la hospitalidad en el oriente y muy especialmente en el desierto. Aunque aquí nos encontremos en Mambré, son varias las experiencias religiosas que Abraham tiene en Mambré y que han sellado el nombre y el lugar como algo religioso y muy importante en la historia sagrada, en la historia del pueblo de Israel. La iconografía de la tradición cristiana ortodoxa ha visto aquí ya como antelación del misterio de la Trinidad e incluso de la Eucaristía ante los dones que ofrece Abraham. Todo ello se ha reproducido en un bello icono que es el de los más conocidos del mundo. Efectivamente, se ha querido representar la visita del Señor para hacerle la promesa de que tendrá un verdadero heredero. El Dios que había prometido a Abraham y que lo había invitado a salir de su tierra y que le daría una descendencia,
es el Dios que acompaña, es el Dios que va, por así decirlo, monitoreando la vocación y la vida de Abraham. El paso de Dios al lado de él y a nuestro lado. Dios constantemente y en diferentes momentos puntuales se hace presente en la historia de Abraham, en la historia de cualquier creyente, en la historia de vida tuya y mía, la cual han hablado grandes y pequeños personajes de la historia de la humanidad. Y eso es importante hoy reflexionarlo en esta primera lectura. Luego se nos regala una segunda lectura de la carta a los Colosenses, una carta muy importante en la teología paulina y en la historia de la iglesia, en el capítulo primero, el misterio de Dios y de su revelación, lo que se llama la economía de la salvación, cómo Dios va administrando poco a poco, sin prisa pero sin pausa, su mensaje salvador. Y esta segunda lectura pone de manifiesto que el misterio de Dios se ha revelado a los suyos, a la iglesia, por medio de su ministro. Es Pablo, aunque no sea precisamente, según algunos, el autor directo, pero sí alguno de su escuela que escribió esta maravillosa carta que podemos decir que manifiesta una eclesiología en la primera comunidad cristiana. El que se ha dedicado a contemplar este misterio que es Cristo, para darlo a conocer a los hombres. No se trata, claro, solamente de algo sencillo, sino de una elección esotérica reservada a algunos, sino que todo el que quiera conocer a Dios lo puede hacer por medio de Cristo. Cristo nos ha manifestado a Dios. Y Pablo subraya con énfasis que ese misterio se abre de par en par a todos los hombres, a todos los seres humanos, de toda la cultura y de todos los tiempos, y que nadie queda excluido. Ese gran misterio de Dios se ha hecho presente en Cristo y de alguna manera ha dejado ya de estar velado y de ser algo imposible para los seres humanos. Es verdad que sigue siendo misterio, pero está humanizado. Está humanizado en Cristo y está humanizado en el servicio de proclamarlo a los hombres. Dios, misterio escondido, no es una esencia sin entrañas. Al contrario, es un personaje que se siente el verdadero Dios en la medida en que puede comunicarse y no guardarse para sí su bondad. Aquí se cumple aquello que decimos y que una expresión, que el bien es de lo suyo, es difusivo, no es privado, se hace público para todo. Para ello Dios tiene a Cristo y el apóstol para comunicárnoslo a cada uno de nosotros. Es una linda expresión de esta carta de Pablo a los Colosenses. Y hoy también seguimos con la lectura del Evangelio de Lucas, en el capítulo 10, que el domingo pasado también leíamos algunos versos de ello. Jesús, según Lucas, sigue su camino hacia Jerusalén. Nos presenta a Jesús una vez más en camino a Jerusalén con todo lo que eso conlleva. El domingo pasado se nos hacía referencia a ese camino de Jerusalén a Jericó.
donde Dios nos invitaba a ser misericordioso con esa hermosa parábola del buen samaritano. Jesús sigue en camino a Jerusalén y hace una pausa en casa de Marta y María, dos amigos entrañables, dos amigas de Jesús, dos mujeres que eran amigas de Jesús. Y él se hospedaba allá con frecuencia. Ellas tenían su hermano Lázaro, el que más adelante también él va a resucitar y donde él de diferentes maneras se va a manifestar. Ya es sintomático que se nos describa esta escena en la que el Señor entra en casa de unas mujeres. Recordemos que en su tiempo eso no era bien visto. Eran discriminadas. Pero Jesús abre el horizonte a todos los seres humanos, a las mujeres, a los niños, a los ancianos. Porque para encontrar a Dios, como ya antes se nos decía, no hay barreras, no hay diferencia. Esto no podía ser bien visto en aquella sociedad judía, pero el evangelista Lucas es el evangelista de las mujeres. Es aquel evangelio que más énfasis hace en las mujeres, en el protagonismo y en el seguimiento de Jesús. Y pone de manifiesto aquellos aspectos que deben ser tenidos en cuenta en la comunidad cristiana. Sin la cooperación de las mujeres, el evangelio hubiera sido excluyente, no hubiese tenido tanto sentido y tanto apoyo. Y aunque no aparezcan las mujeres en escena, por ejemplo, como en la última cena, sí estaban. Decimos algunos, no aparece en la foto, en el selfie de la última cena, pero sí allí estaban, porque era la que atendían, era la que cuidaban, era la que creían, era la que apoyaban a Jesús. Y entre ellos también la gran mujer, María de Nazaret. Este sentido del episodio ha sido dado mucho que hablar, dependiendo del tipo de traducción que se adopte del original griego. Una sola cosa es necesaria. O por el contrario, pocas cosas son necesarias, dependiendo de los manuscritos. La primera opinión parece más coherente. Muchos pensaron que se trataba de defender aquella conversación que nos narra el Evangelio entre Marta y María, una que escucha la palabra de Dios y otra que se desvanece en los afanes por atenderlo. La vida contemplativa y la vida activa. La vida contemplativa, que también es un don de Dios a la iglesia. Y por eso hay tantos monjes y monjas que se dedican en la vida contemplativa, en la oración, en la meditación, en el trabajo silencioso. Y otros que son llamados a la vida activa o apostólica. No se trata que una es mejor que la otra, sino en que son maneras diferentes. Esta es ya una vieja polémica también que se ha visto en muchas personas al decir cuál es la más importante, la versión o el trabajo de Marta o el trabajo de María. Ambas se santificaron y la iglesia reconoce a Santa Marta y conoce también a Santa María, la hermana de Lázaro. Fueron santificadas ambas por dos maneras diferentes de vivir de manera intensa el Evangelio. Dos aspectos importantes y complementarios son necesarios en la vida cristiana. La opción polémica entre la vida activa y la vida contemplativa sería empequeñecer el mensaje de hoy, porque debemos armonizar las dos dimensiones en nuestra vida cristiana. Hace falta que trabajemos y hace falta que oremos.
tal vez con equilibrio ambas, pero puede ser que algunos de nosotros, tú o yo, tenga un aspecto más dominante que otro. Lo que Lucas subraya son el énfasis en la actitud de escuchar a Jesús, al Maestro, quien tiene lo más importante que comunicar. No quería decir Jesús que un solo plato basta, como algunos han entendido, sino que María estaba eligiendo lo mejor en ese momento que Él las visita. Este episodio todavía hoy nos sugiere la importancia de la escucha de la palabra de Dios, cómo uno pone alma, vida y corazón en la oración, en la contemplación, en la meditación cristiana, en el Evangelio, como la posibilidad y alternativa a tantas cosas como se dicen, se proponen y se hacen en este mundo. Jesús es la palabra profética, crítica, radical, que llega a lo más hondo del corazón para iluminar y liberar, ya que es sintomático poner de manifiesto el sentido del discipulado cristiano de una mujer de aquel ambiente. Tampoco se debería juzgar que Marta es desprestigiada, ni mucho menos. Está llevando a cabo un servicio, pero tiene que saber elegir muchas veces aptitudes contemplativas que pueden ocultar ciertos egoísmos o inactividad de servicio que otros deben hacer por nosotros. Porque Jesús, camino de Jerusalén, ha pasado por su lado y es posible que en su afán no supiera, como María, que tenía que dejar huellas en su vida. María se siente auténtica discípula de Jesús y se pone a escuchar como la única cosa importante en este momento. Y de eso se trata, de ese ahora en que Dios, el Señor, pasa a nuestro lado por nuestras vidas y tenemos que acostumbrarnos a elegir lo más importante, escucharle, acogerle en lo que tiene que decir, dejando otras cosas para otros momentos, saber elegir, saber priorizar, saber entender que primero es lo primero. Lucas, sin dudas, privilegia a María como oyente de la palabra. Y eso en este momento de su vida a Jerusalén es casi decisivo para el evangelista. Se quiere subrayar cómo debemos a veces sumergirnos en los planes de Dios. De eso es lo que hablaba Jesús, camino de Jerusalén, en Lucas. Y María lo elige como la mejor parte. Marta no ha podido desengancharse y ahora debiera haberlo hecho. Y podemos nosotros, en conclusión, que ya desde la primera lectura y bajo la encima de Mambré, Abraham enseña cómo ha de ser la acogida de todo aquel que llega, que siempre será criatura, hechura de Dios, y por tanto conlleva acoger al mismo Dios, representado en la primera lectura por 3 hombres que traen la buena noticia de la vida para Abraham y Sara, el anuncio de su descendencia. Es el mismo Dios el que sale a nuestro encuentro y acoge a cada uno de nosotros para dar su vida y vida eterna. Vida que viene directamente por y desde Cristo, esperanza de la gloria para todo este conocimiento de Cristo. Lleva al cristiano a verlo y entregarse en la persona del prójimo, sobre todo como veíamos la semana pasada, el cercano, sea de cualquier raza o religión,
y no hacer mal a su prójimo, como nos dice el Salmo 14. El mayor y mejor ejemplo de acogida y de sentirse acogido es el de Jesús en el Evangelio de este domingo. Marta y María, símbolos de la hospitalidad y la escucha, ejemplifican y animan a acoger, dar hogar a los que se acerquen y no dejar pasar de largo a nadie, marginarlo. En este domingo, un domingo especial para abrir cada casa, cada hogar, directa o indirectamente al prójimo. Si pedimos al Señor hospedarse en su tienda, es porque es verdadero y seguidor de Cristo, es capaz de hospedar a todos y especialmente al que es distinto. Y por eso podemos orar hoy con este hermoso Salmo 14. Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente y practica la justicia, el que parte su pan con el hambriento, el que no hace mal a su prójimo, ni difama al vecino, el que no presta dinero a usura, ni acepta soborno contra el inocente. El que así obra nunca fallará. Feliz semana para todos. Satisfijo al Señor y esta buscó habitar en su casa para siempre, para gozar del encanto de su rostro y visitar su santuario. Una sola cosa quiero, y esa pretendo, habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida.